Mi boda se convirtió en una pesadilla. Mi novio huyó y me casé con su padre, ahora soy su madrastra. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático. Desde pequeña, había soñado con mi boda. Pensaba en el vestido blanco, el lugar perfecto, la música suave, los amigos y la familia a mi alrededor. Pero, sobre todo, pensaba en el momento más importante, ver a mi futuro esposo esperándome al final del pasillo, con una sonrisa de felicidad en el rostro. Me imaginaba como todo sería perfecto, como los días previos serían emocionantes y como, al final, todo se alinearía para darme una felicidad plena. Pero nunca imaginé que mi boda se convertiría en algo completamente diferente a lo que había soñado. Había conocido a Tomás hacía años, cuando ambos éramos apenas unos adolescentes. Nos conocimos en la universidad, y rápidamente nos volvimos inseparables. Éramos esa pareja perfecta que todos envidian, éramos compatibles, nos entendíamos y, sobre todo, teníamos planes a largo plazo. Desde el momento en que Tomás me propuso matrimonio, supe que iba a ser el comienzo de una nueva vida llena de amor y crecimiento. El compromiso fue todo un evento, con familiares y amigos celebrando nuestro amor. Tomás era el hombre con el que había soñado toda mi vida, o al menos eso pensaba. La boda se planeó con meses de anticipación, cada detalle fue cuidadosamente elegido, y todo parecía perfecto. Cada vez que miraba mi anillo de compromiso, no podía evitar sonreír y pensar en lo afortunada que era. Los días previos al gran día fueron una mezcla de emociones. La emoción de las últimas pruebas con el vestido, los ensayos, la organización de los últimos detalles. Mi madre y mis amigas me apoyaban y me decían lo hermosa que iba a estar. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo, emocionada. Pensaba que todo lo que había planeado se haría realidad. Pero había algo que no sabía, algo que cambiaría el rumbo de toda mi vida. La mañana de la boda fue un caos de emociones. Me desperté temprano, rodeada de mis damas de honor y mi madre. Todo estaba en marcha. El peinado, el maquillaje, el vestido, todo se veía perfecto. El día había llegado, y estaba lista para caminar hacia el altar, lista para unirme a Tomás en matrimonio. En mi mente, pensaba en el futuro, en lo que nos esperaba después del sí, acepto. Sin embargo, lo que ocurrió esa mañana, antes de que me subiera al coche para ir al lugar de la ceremonia, fue un golpe directo al corazón. Recibí una llamada de Tomás. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero nada podía prepararme para lo que iba a escuchar. Clara, lo siento, no puedo hacerlo, dijo su voz, temblorosa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tomás, estamos a punto de casarnos. Es nuestro día, respondí, mi voz quebrándose, incapaz de entender lo que estaba pasando. Lo sé, pero no puedo seguir con esto. No te quiero, Clara, dijo, antes de colgar. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de emociones. El shock me dejó paralizada. Mi mente no podía procesarlo. Mi primer impulso fue intentar llamarlo, correr tras él, hacer cualquier cosa para entender por qué había hecho esto. ¿Cómo podía un hombre decir que me amaba y luego desaparecer sin más? Pasaron los minutos y, aunque estaba rodeada de mis seres queridos, me sentía completamente sola. Mis amigas no sabían qué decirme, mi madre trataba de consolarme, pero nada podía calmar la confusión y el dolor que sentía. Cuando entendí que Tomás no iba a aparecer, que no iba a cumplir con su promesa, me sentí rota. La idea de ser una mujer abandonada en su propio día de boda era casi insoportable. No entendía cómo había llegado a esto. La gente en la boda, en el lugar donde todo estaba decorado para el evento, comenzó a murmurar, desconcertados por lo que estaba pasando. Pero en medio de todo el caos, algo inesperado ocurrió. Ricardo, el padre de Tomás, se acercó a mí. Lo había conocido durante años, siempre lo había considerado una figura paternal. Había tenido una relación bastante cercana con él. No era solo el padre de mi prometido, era un hombre sabio y bondadoso que me había apoyado en muchos momentos importantes de mi vida. Clara, sé que esto no está en los planes, pero sé que esto debe ser muy doloroso para ti, dijo Ricardo con una voz suave, como si tratara de calmarme. Si necesitas hablar, o si no quieres estar sola, estoy aquí. Lo miré,
mis lágrimas cayendo sin control. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Qué le pasó a Tomás? Ricardo suspiró profundamente, mirándome con tristeza. No lo sé, Clara. Mi hijo ha sido un joven complicado. Ha tenido sus problemas, y creo que no estaba preparado para asumir todo lo que significa un compromiso tan grande. A medida que Ricardo hablaba, un sentimiento extraño comenzó a crecer dentro de mí. Mi corazón, aunque roto, empezó a latir de manera diferente. A lo largo de los años, Ricardo había estado presente en muchas etapas de mi vida. Su apoyo siempre había sido incondicional, y siempre había considerado que nuestra relación había sido amistosa y de respeto mutuo. En ese momento, un pensamiento pasó fugazmente por mi mente, ¿y si la solución estuviera frente a mí? Después de mucho llorar y pensar, tomé una decisión que nadie esperaba. Quizás era impulsiva, tal vez un acto de desesperación, pero algo me decía que debía seguir adelante, que no podía quedarme atrapada en el dolor de la traición. Al fin y al cabo, no se trataba solo de Tomás, se trataba de mí, de mi futuro, de mi vida. Así que, en un giro inesperado, me acerqué a Ricardo. Ricardo, si no puedo ser la novia de Tomás, tal vez pueda ser tu esposa. Su mirada de sorpresa fue indescriptible, y por un momento, me preocupé de que hubiese sido una broma de mal gusto. Pero, al mirarme, vi algo en sus ojos. No era sorpresa ni desconcierto, sino una mezcla de comprensión y, tal vez, algo más profundo. Algo que nunca había considerado. Clara, ¿estás segura de lo que estás diciendo? La respuesta salió de mi boca sin pensarlo demasiado. Sí. Si no puedo ser la novia de Tomás, entonces seré tu esposa. Si el destino me trae hasta aquí, entonces aceptaré este nuevo camino. Ricardo, con una mezcla de sorpresa y determinación, asintió. Si es lo que quieres, Clara, no puedo decir que no. Así fue como, en un giro inesperado, la boda no solo continuó, sino que terminó siendo una celebración del comienzo de una nueva vida. No era lo que había planeado, ni lo que había imaginado. Pero, al final, era lo que necesitaba. Y, lo más importante, era lo que me iba a dar la oportunidad de sanar y seguir adelante. Segunda parte. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático. Desde pequeña, había soñado con mi boda. Pensaba en el vestido blanco, el lugar perfecto, la música suave, los amigos y la familia a mi alrededor. Pero, sobre todo, pensaba en el momento más importante, ver a mi futuro esposo esperándome al final del pasillo, con una sonrisa de felicidad en el rostro. Me imaginaba como todo sería perfecto, como los días previos serían emocionantes y como, al final, todo se alinearía para darme una felicidad plena. Pero nunca imaginé que mi boda se convertiría en algo completamente diferente a lo que había soñado. Había conocido a Tomás hacía años, cuando ambos éramos apenas unos adolescentes. Nos conocimos en la universidad, y rápidamente nos volvimos inseparables. Éramos esa pareja perfecta que todos envidian, éramos compatibles, nos entendíamos y, sobre todo, teníamos planes a largo plazo. Desde el momento en que Tomás me propuso matrimonio, supe que iba a ser el comienzo de una nueva vida llena de amor y crecimiento. El compromiso fue todo un evento, con familiares y amigos celebrando nuestro amor. Tomás era el hombre con el que había soñado toda mi vida, o al menos eso pensaba. La boda se planeó con meses de anticipación, cada detalle fue cuidadosamente elegido, y todo parecía perfecto. Cada vez que miraba mi anillo de compromiso, no podía evitar sonreír y pensar en lo afortunada que era. Los días previos al gran día fueron una mezcla de emociones. La emoción de las últimas pruebas con el vestido, los ensayos, la organización de los últimos detalles. Mi madre y mis amigas me apoyaban y me decían lo hermosa que iba a estar. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo, emocionada. Pensaba que todo lo que había planeado se haría realidad. Pero había algo que no sabía, algo que cambiaría el rumbo de toda mi vida. La mañana de la boda fue un caos de emociones. Me desperté temprano, rodeada de mis damas de honor y mi madre. Todo estaba en marcha. El peinado, el maquillaje, el vestido, todo se veía perfecto. El día había llegado,
y estaba lista para caminar hacia el altar, lista para unirme a Tomás en matrimonio. En mi mente, pensaba en el futuro, en lo que nos esperaba después del sí, acepto. Sin embargo, lo que ocurrió esa mañana, antes de que me subiera al coche para ir al lugar de la ceremonia, fue un golpe directo al corazón. Recibí una llamada de Tomás. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero nada podía prepararme para lo que iba a escuchar. Clara, lo siento, no puedo hacerlo, dijo su voz, temblorosa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tomás, estamos a punto de casarnos. Es nuestro día, respondí, mi voz quebrándose, incapaz de entender lo que estaba pasando. Lo sé, pero no puedo seguir con esto. No te quiero, Clara, dijo, antes de colgar. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de emociones. El shock me dejó paralizada. Mi mente no podía procesarlo. Mi primer impulso fue intentar llamarlo, correr tras él, hacer cualquier cosa para entender por qué había hecho esto. ¿Cómo podía un hombre decir que me amaba y luego desaparecer sin más? Pasaron los minutos y, aunque estaba rodeada de mis seres queridos, me sentía completamente sola. Mis amigas no sabían qué decirme, mi madre trataba de consolarme, pero nada podía calmar la confusión y el dolor que sentía. Cuando entendí que Tomás no iba a aparecer, que no iba a cumplir con su promesa, me sentí rota. La idea de ser una mujer abandonada en su propio día de boda era casi insoportable. No entendía cómo había llegado a esto. La gente en la boda, en el lugar donde todo estaba decorado para el evento, comenzó a murmurar, desconcertados por lo que estaba pasando. Pero en medio de todo el caos, algo inesperado ocurrió. Ricardo, el padre de Tomás, se acercó a mí. Lo había conocido durante años, siempre lo había considerado una figura paternal. Había tenido una relación bastante cercana con él. No era solo el padre de mi prometido, era un hombre sabio y bondadoso que me había apoyado en muchos momentos importantes de mi vida. Clara, sé que esto no está en los planes, pero sé que esto debe ser muy doloroso para ti, dijo Ricardo con una voz suave, como si tratara de calmarme. Si necesitas hablar, o si no quieres estar sola, estoy aquí. Lo miré, mis lágrimas cayendo sin control. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Qué le pasó a Tomás? Ricardo suspiró profundamente, mirándome con tristeza. No lo sé, Clara. Mi hijo ha sido un joven complicado. Ha tenido sus problemas, y creo que no estaba preparado para asumir todo lo que significa un compromiso tan grande. A medida que Ricardo hablaba, un sentimiento extraño comenzó a crecer dentro de mí. Mi corazón, aunque roto, empezó a latir de manera diferente. A lo largo de los años, Ricardo había estado presente en muchas etapas de mi vida. Su apoyo siempre había sido incondicional, y siempre había considerado que nuestra relación había sido amistosa y de respeto mutuo. En ese momento, un pensamiento pasó fugazmente por mi mente, ¿y si la solución estuviera frente a mí? Después de mucho llorar y pensar, tomé una decisión que nadie esperaba. Quizás era impulsiva, tal vez un acto de desesperación, pero algo me decía que debía seguir adelante, que no podía quedarme atrapada en el dolor de la traición. Al fin y al cabo, no se trataba solo de Tomás, se trataba de mí, de mi futuro, de mi vida. Así que, en un giro inesperado, me acerqué a Ricardo. Ricardo, si no puedo ser la novia de Tomás, tal vez pueda ser tu esposa. Su mirada de sorpresa fue indescriptible, y por un momento, me preocupé de que hubiese sido una broma de mal gusto. Pero, al mirarme, vi algo en sus ojos. No era sorpresa ni desconcierto, sino una mezcla de comprensión y, tal vez, algo más profundo. Algo que nunca había considerado. Clara, ¿estás segura de lo que estás diciendo? La respuesta salió de mi boca sin pensarlo demasiado. Sí. Si no puedo ser la novia de Tomás, entonces seré tu esposa. Si el destino me trae hasta aquí, entonces aceptaré este nuevo camino. Ricardo, con una mezcla de sorpresa y determinación, asintió. Si es lo que quieres, Clara, no puedo decir que no. Así fue como, en un giro inesperado, la boda no solo continuó, sino que terminó siendo una celebración del comienzo de una nueva vida. No era lo que había planeado,
ni lo que había imaginado. Pero, al final, era lo que necesitaba. Y, lo más importante, era lo que me iba a dar la oportunidad de sanar y seguir adelante. Después de esa conversación, algo cambió dentro de mí. Entendí que había tomado una decisión valiente al casarme con Ricardo, pero también me di cuenta de que aún no había terminado de sanar. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentar todo lo que viniera. Aunque mi vida con Ricardo no había sido fácil, había algo en mí que me decía que debía seguir adelante, por mi bien. Mi relación con Tomás estaba rota, pero no iba a dejar que eso me definiera. Tal vez había perdido un amor, pero había ganado algo más: mi independencia, mi fuerza y la certeza de que yo era la responsable de mi propio destino. Última parte. Las semanas posteriores al encuentro con Tomás fueron una montaña rusa emocional. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Estaba casada con Ricardo, su padre, pero mi corazón y mi mente seguían anclados al dolor que había causado la huida de Tomás en el día de nuestra boda. A pesar de estar en un nuevo capítulo de mi vida, con una nueva relación que, aunque compleja, me estaba dando espacio para encontrarme a mí misma, la sombra de Tomás seguía rondando. Lo que no sabía era que este torbellino emocional se estaba llevando algo más de mí, mi paz interior. Aunque mi vida había dado un giro inesperado, algo dentro de mí me decía que no podía seguir viviendo en la indecisión. Había llegado el momento de enfrentar mis sentimientos y tomar una decisión final, por mi bienestar y por el futuro que merecía. Ricardo y yo estábamos atrapados en un ciclo que no podía continuar. Nuestra relación estaba marcada por la confusión y la necesidad de sanar, pero también por el respeto mutuo. A pesar de que nos entendíamos y nos cuidábamos, la verdad era que nos estábamos arrastrando por la vida sin saber a dónde íbamos. No estaba siendo justo ni con él ni conmigo misma. Una tarde, después de una conversación sincera en la que ambos expresamos nuestras frustraciones, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Podía seguir viviendo en esta situación incierta, esperando que las cosas se solucionaran por sí solas, o podía tomar el control y decidir por mí misma qué era lo mejor. Decidí que debía enfrentar la realidad de mi vida. Ricardo, dije, con un tono de determinación en mi voz, creo que lo mejor es que cada uno siga su camino. No podemos seguir con una relación que no está funcionando. Necesito encontrar mi paz. Ricardo me miró en silencio durante varios segundos. Aunque había dolor en sus ojos, su expresión era una mezcla de resignación y comprensión. Clara, lo entiendo. Quiero lo mejor para ti, y si eso significa que no estamos juntos, entonces te dejo ir, dijo, con la voz grave pero firme. No había rencor en sus palabras, solo una aceptación silenciosa de que esto había llegado a su fin. Pasaron varios días antes de que tomara una decisión final. Aunque mi corazón estaba partido en dos, tenía que ser honesta conmigo misma. Durante ese tiempo, no dejaba de pensar en Tomás. Me había dejado en el altar, pero también era la persona con la que había compartido años de mi vida. Al principio, había sentido una mezcla de ira y desilusión hacia él, pero luego, al mirarlo desde una perspectiva más amplia, me di cuenta de que él también había sufrido de alguna manera. Una tarde, me encontré frente a la puerta de la casa de Tomás. No sabía qué me impulsaba a ir allí, si era la necesidad de cerrar un capítulo de mi vida o la esperanza de que, quizás, las cosas pudieran volver a ser como antes. Toqué la puerta y esperé con el corazón en la garganta. Tomás apareció poco después, con una expresión incrédula al verme. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz llena de sorpresa y algo de miedo. «Vine a hablar contigo», respondí, con la calma que me costó encontrar. «Necesito saber por qué me dejaste. Necesito saber si alguna vez me amaste de verdad». La mirada de Tomás pasó de la sorpresa a la culpabilidad. «Clara, yo no sé qué me pasó. No estaba listo. Y cuando vi lo que estaba a punto de hacer, me asusté. El compromiso me aterraba. Pero nunca quise lastimarte». En ese momento, una parte de mí quiso perdonarlo, abrazarlo y seguir adelante con él. Pero luego recordé todo lo que había vivido, cómo me había dejado sola en el día que más necesitaba su apoyo. Tomás había huido, y yo había tenido que reconstruir mi vida en su ausencia. «Tomás, no sé si te amo todavía», le dije, con lágrimas en los ojos.
Lo que sé es que he tenido que aprender a vivir sin ti. He tomado decisiones difíciles, y creo que ahora es el momento de seguir adelante. No quiero quedarme atrapada en un amor que ya no existe. Tomás guardó silencio, y aunque pude ver que estaba arrepentido, también sabía que esta despedida era necesaria para los dos. Lo entiendo, Clara, dijo finalmente, su voz cargada de tristeza. Te deseo lo mejor. Y si algún día encuentras la paz que buscas, será lo único que me importe. De alguna manera, esa conversación fue la que necesitaba para finalmente liberarme del pasado. Había enfrentado mis emociones, había reconocido mis heridas, y había tomado las riendas de mi vida. Aunque mi matrimonio con Ricardo había llegado a su fin, mi encuentro con Tomás también me dio la certeza de que, aunque el amor que había imaginado ya no existía, mi vida no debía estar definida por el amor perdido. Al final, comprendí que este no era el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva etapa. Un capítulo en el que yo sería la protagonista de mi propio destino. No necesitaba a Tomás ni a Ricardo para ser feliz. Yo era suficiente. Durante los meses siguientes, me enfoqué en mí misma. Trabajé en mi bienestar emocional, hice nuevos amigos, viajé y exploré pasatiempos que había dejado de lado. Me di cuenta de que podía ser feliz sin depender de alguien más para encontrar mi propósito. La libertad que sentí al tomar esas decisiones fue algo indescriptible. Un año después, aunque mi vida había dado giros inesperados, me sentía más completa que nunca. Había sanado, había aprendido a valorarme y, lo más importante, había encontrado la paz interior que tanto había buscado. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que todo lo que viví fue necesario para llevarme al lugar donde estoy ahora. Mi matrimonio con Ricardo, mi relación con Tomás, el dolor, la traición, la liberación, todo fue parte de mi camino. No sé qué me depara el futuro, pero lo que sí sé es que estaré preparada para enfrentarlo. He aprendido que el amor verdadero comienza por uno mismo. Y, al final, eso es lo que realmente importa, estar en paz con quien eres y aceptar que cada capítulo de tu vida, aunque doloroso, te hace más fuerte. Y con esa certeza, sigo adelante, sabiendo que lo mejor está por venir.